Le damos gracias al Señor, hermano, porque podemos todavía congregarnos. La verdad es un regalo de Dios poderse congregar, poder tener la fuerza para hacerlo. Porque a veces, hermano, pienso yo que aunque se quiera, ya no se puede. ¿Verdad? Entonces nosotros, si podemos, tratemos de hacerlo. Porque dice la palabra que nos acordemos de nuestro Creador, dice. Todos los días, aunque aquí está mencionando los días de la juventud, así como cuando uno estaba joven, pero joven en Cristo. Quería vigilias, quería ayunos, quería todo. Pero ahorita como que ya nos pusimos viejitos en Cristo. Dice, antes que vengan los días malos y que se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos contentamiento. Qué fuerte, ¿verdad, hermano? Que el Señor nos dé la gracia de llegar a días, pero que no digamos eso. ¿Verdad? Lo dicen los que son alumbrados en su razón con la luz natural. Yo siempre he pensado en Abraham, en Isaac, que muere, dice, apoyado en el borde de su bastón. Y dice, y murió y dice, encogió los pies, dice una versión, pero adorando a Dios. Debe ser una bendición terminar uno sus días, hermano, adorando al Señor. Vamos a tratar, hermano, de consolarnos con la palabra. Cuando usted ve la dimensión de la palabra, ve la fuerza de la palabra, ve, ¿cómo le pudiera yo decir?, lo inalcanzable que es poder a veces vivir como otras personas, como otros siervos de Dios vivieron la palabra, pues lo que nos queda es consolarnos. Usted va a ver por qué se lo estoy diciendo. Vamos a hablar un poquito, hermano, de el poder en Cristo. Bastante conocido el pasaje. Está en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 13. Deja el apóstol Pablo la parte de como cerrando su epístola a las personas, hermano, que se habían acordado de él en sus necesidades. De alguna manera el apóstol Pablo seguramente tenía conocimiento de que se interesaban en sus necesidades. Sabían, hermano, que él estaba pasando tribulación, pero como que no se les había dado la oportunidad de hacer efectivo el amor o el apoyo que debían de darle al siervo de Dios. Entonces, al final él hace un resumen y se alegra de una manera en sobremanera, porque al fin, dice, se reavivó el cuidado que deberían de tener hacia su persona. Y como que se encontró la oportunidad de llevarle algo. Aquí no se menciona claramente, pero como que tuvieron la oportunidad de llevar alguna ofrenda, algo para fortalecer al siervo de Dios en una situación tan difícil. Y ahí es donde él, hermano, deja esa frase tan poderosa, donde él exalta el poder de Dios y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, es bueno, digamos, tal vez leer el contexto del texto, porque obviamente se está refiriendo el hermano a todas unas circunstancias que le han tocado vivir de escasez, de estrechez, me imagino. No creo que en la cárcel haya estado viviendo abundancia, sino es lógico suponer que él estaba viviendo en una época de estrechez, en la que estaba de alguna manera esperando de aquellos que decían que le amaban. Ahora, como el tema o la reflexión es el poder en Cristo. Acuérdense, hermano, voy a decirlo de esta manera. A Cristo, no, el Señor Jesús no es cisterna rota. Él es un vaso que pudo contener el poder de Dios, aún, hermano, habiendo pasado situaciones difíciles. Y pudo, hermano, de alguna manera ser llevado al sacrificio del cual se había profetizado sin que la muerte encontrara derechos en él. Ahora, no nos olvidemos, hermano, que no nos podemos divorciar de Cristo. Y esa palabra habría que evaluarla uno periódicamente hasta dónde tiene un vínculo con Él de vida permanente. No es solamente el hecho, hermano, de que Él nos salvó y como que habla uno en pasado, todo lo deja para el pasado. No, un vínculo de vida permanente. Y eso solo uno y el testimonio en su espíritu puede cuantificarlo. Ahora, yo estaba también recordando el otro pasaje que está como parte de lo que se dice la Gran Comisión, en donde el Señor resucita, se aparece a sus discípulos y les dice: toda autoridad o todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Es importante esto, hermano, porque esa frase se la está Él dando específicamente a aquellos que lograron sobrevivir al discipulado. Es decir, que lograron conectarse aún después de la muerte con Jesús y no se quedaron postrados en el camino. Acuérdense que sí hubo eliminaciones. Fíjese que algunos llegan, no sé si usted se ha preguntado, y algunos llegan a pensar que el haber elegido apóstol, digamos, el haber querido ellos sustituir al apóstol que apostató, valga la expresión, ¿por qué no se habla? Porque ya usted puede investigar en el libro de los Hechos que no se vuelve a mencionar otra vez no sé si fue elegido Matías, no se vuelve a mencionar. Mire, hay una apreciación de algunos que piensan que esa elección fue una elección con motivos humanos. Por eso tuvieron que sortear. Fíjese. Y ese vacío realmente lo vino a llenar el apóstol Pablo, a quien realmente sí fue el Señor el que lo intervino en el camino. Por eso le digo que es tan interesante, porque uno no piensa en esas cosas. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque dice Pablo que a él como último, como que hubiera sido el último, Dios, dice, se le apareció, el Señor se le apareció en el camino. Y el punto es que el apóstol Pablo, hermano, a diferencia de los que caminaron con él, de los que se ha dicho que son los apóstoles del Cordero, él es el único de los que se oye que dice: con Cristo
estoy juntamente crucificado. Y él logró, hermano, decir ya no, el yo realmente sí está reducido a su más mínima expresión en mi vida. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Bueno, pero cuando dice con Cristo estoy juntamente crucificado, también el término ahí no está diciendo, nos abre la ventanita a pensar que no es un traslape, no, nunca está diciendo que él se subió o el que él llegó a tener una estatura en la que se colocó en la misma posición, sino con Cristo estoy juntamente. Él estaba a la par. ¿Sabe cómo? Como el ladrón de la cruz, que estaba a la par. O sea, él nunca dejó de... Él digamos, siempre al hacer eso estaba yo meditando hace días, que cuando dice con Cristo estoy juntamente crucificado, se está poniendo en la posición de que en él fue exaltada la gracia de tal manera que fue exaltada en el ladrón que estaba en la cárcel y que lo fueron a llamar y que no hizo nada realmente por salvarse. Y al cual le dijeron, en verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Bueno, ¿y a Pablo se lo llevaron al paraíso o no se lo llevaron? A Pablo, usted sabe que uno de los pocos que da testimonio en vida de que lo agarraron y se lo llevaron al paraíso fue a Pablo, el gran apóstol. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque mire él cómo exalta, hermano, el favor de Dios en su vida. Y pudo de alguna manera, hermano, mantenerse vinculado con él a pesar de todo lo que le pasó en el Evangelio. Esta palabra nos puede fortalecer. ¿Sabe por qué, hermano? Porque somos muy frágiles nosotros. Somos más frágiles. Fíjese, a veces son más fuertes las personas que están fuera del cuerpo de Cristo, que son más fuertes a una causa, a resistir el estar en una causa que tal vez no tiene ni siquiera trascendencia eterna, que nosotros que verdaderamente sí tenemos una causa real. Nosotros sí tenemos, mire, si usted viene hoy o estamos sufriendo por algo, pues gracias a Dios, porque nuestros sufrimientos tienen un objetivo. No es nada más. Claro que el apóstol Pedro de una vez aclara y dice que el que sufre como impío, pues, qué gloria tiene, pero el que sufre verdaderamente por el Evangelio, él es bienaventurado, es dichoso. Porque lo ligan con Cristo. Hay un puente de relación con Él. Entonces, ¿por qué trato de dejarle esto? Porque, digamos, el apóstol Pablo es el que nos regala a nosotros esa frase tan fuerte. Pero fuerte. No dice, algunas cosas puedo hacer. Es una palabra absoluta. Todo lo puedo, todo. Y como dicen los hermanos predicadores, todo es todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, tal vez solo para que usted, porque la idea, hermano, es que nos vayamos pensando que dentro de nosotros hay algo que nosotros no explotamos. Porque hay estereotipos del poder que a veces nosotros mismos, los predicadores o los que decimos que tenemos poder, dejamos. Y hermano, tal vez hay que profundizar más en el conocimiento del poder. El poder no es solo hablar en lenguas. No es solo tener manifestaciones, como se ha dicho, hermano, de la parte carismática, en donde se manifiestan los dones temporalmente. Si usted mira, hermano, nosotros tenemos manifestaciones del poder o de manifestaciones de los dones muy escasos. ¿Cuántos han visto aquí la palabra genuina, auténtica de sabiduría, por ejemplo?
¿Ha visto usted en su vida a alguien, hermano, que lo use el Señor con palabra de sabiduría? ¿O cuántos de nosotros aquí hemos visto la palabra de ciencia, de las cuales habla 1 Corintios capítulo 12? ¿O cuántos de nosotros aquí hemos visto el don de fe, que en un momentito usted sienta, hermano, que entró algo en su ser y que le certifica en su corazón que lo imposible se puede hacer en ese mismo momento? Es decir, estamos bastante familiarizados, hermano, con los dones, y de los dones todavía la profecía nos cuesta. Bueno, entonces hay que profundizar, que Dios nos dé la gracia, porque esas son intervenciones del Espíritu para estimular al cuerpo y despertarlo. Pero el poder no tiene que ver con eso solamente, sino el poder tiene que ver con el hecho de permanecer en Cristo a través de las distintas circunstancias que podamos atravesar en nuestra vida, sea en estrechez o sea en abundancia. Porque a veces somos muy consagrados, pero en la abundancia. Y a veces somos desconsagrados en la estrechez. A mí me gustó esta versión, fíjese, porque cuando usted revisa esta versión, la Reina Valera actualizada, voy a ver si aquí está. Mire cómo dice: en gran manera, hablando, hermano, de en qué contexto, de dónde está sacando el texto Pablo, por qué lo está diciendo. Dice: en gran manera me regocijé. Esa es una palabra que es el arrobamiento del espíritu de la persona. No es ni siquiera, no se puede hablar de un gozo, se puede hablar de algo, hermano, que es casi como un éxtasis. El regocijo es como un éxtasis de gozo en el Señor, porque al fin se ha renovado vuestra preocupación para conmigo. Entonces, si nosotros, digamos, hermano, para sacar también de aquí una enseñanza, la preocupación por las necesidades de la iglesia pueden irse apagando. Generalmente uno le huye a las necesidades, pero eso hay que estarlo avivando, eso hay que estarlo renovando en la vida nuestra, porque aquí él dice, mire, se ha renovado vuestra preocupación para conmigo. Quiere decir, hermano, que uno puede llegar a despreocuparse de las necesidades, cada quien de su círculo. Por ejemplo, la preocupación de los hijos sobre algo que tengan que cuidar en sus padres. La preocupación de los padres sobre algo que tengan que cuidar sobre sus hijos, y así sucesivamente. O la preocupación entre hermanos, o la preocupación de ministros hacia las ovejas, y así sucesivamente. Se puede caer totalmente, hermano, en descuidar. Claro, aquí era fácil justificarlo, porque decían, pero si no nos dan permiso para entrar a la cárcel. Él está preso, él está incomunicado a ir a la cárcel. Pero, hermano, qué fuerte sería el vínculo que tenían ellos con el apóstol, hermano, que siempre estaban pendientes de sus necesidades. Y aún así, parecería que es un texto como que les reprocha algo. Yo le llamo a esto reproche santo. Porque les deja ver y les deja decir, qué bueno que se acordaron que tengo que comer. Qué bueno que se acordaron que mis zapatos ya tienen hoyo. Pues se puede imaginar, hermanos, si Pablo habló de pobreza, hablemos de él. Yo le decía a mi hijo cuando veníamos, da vergüenza decir que somos ministros cuando nos comparamos con estos hombres. Ni siquiera con Cristo, esa es otra cosa. Como dijo alguien, hermano, hablando de, perdone la comparación, estaban hablando de quién era el mejor futbolista de todos los tiempos. Entonces sacó a no le voy a mencionar a quién porque nos vamos a pelear. Pero él dijo esto: a fulano de tal, dijo, sáquenlo de la comparación. Él no tiene comparación. Imagínense.
De ahí para abajo. Entonces, a Cristo sáquelo usted, porque Él no tiene comparación. Y de ahí en adelante habrán unos que alcanzaron el 100, otros alcanzaron el 90, otros el 60, otros el 40. Yo no sé, yo sí creo que Pablo alcanzó el 100, hermano. Yo digo que a él, hermano, cuando llegó al cielo y le mostraron su examen, 100 tenía. Porque vivió siempre con el temor de ser reprobado, pero tenía 100. No pasó de panzazo. Ahora dice, siempre pensabais en mí. Fíjese, siempre pensabais en mí, pero os faltaba la oportunidad. Fíjese, hermano, que este término a veces se usa, y hay que decirlo, hermano, usted tiene que ser instruido en el espíritu de la palabra. Y nosotros, los que la predicamos, tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que hablamos. Porque a veces hay manipuleo a las almas cuando se les quiere sacar algo, y la oveja es muy ingenua. A veces hay personas que dicen, mire, le vamos a dar la oportunidad de que pase a ofrendar. Las ovejas deberían de decir, le vamos a dar la oportunidad de que coma, pastor. A veces se utilizan términos, hermano, que no se saben, y la gente que tiene espíritu sí las discierne. Pero aquí Pablo lo estaba diciendo legítimamente. Es decir, está diciendo, aunque ustedes se acordaban de mí, aunque ustedes me han demostrado que me aman de veras de distintas maneras, sí no había habido oportunidad. No tenían, tal vez, hermano, vehículos, cómo llegar. Habían dificultades para tener contacto personal con Él. Aparte de lo que, digamos, le interponía la cárcel como tal, pues. Porque imagínense, hermano, cuando metieron a Pedro a la cárcel, dice que lo metieron hasta el fondo. No podían entrar los hombres ahí. Era una cárcel de donde solo podían sacar los ángeles. Seguro. Es decir, que ahí, hermano, aunque hubieran habido los decretos que hubieran habido, solo con una orden del cielo. Vayan a sacar a fulano de la cárcel, pero qué bueno si ya dieron la orden del cielo. Entonces, ahí dice, siempre pensabais en mí, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Ahora, hermanos, ¿será que Pablo tenía espacio ahí para guardar una su tele? Para actualizar la cárcel del apóstol Pablo. ¿Será, hermano, que tenía él ahí espacio para tener ciertos grados de comodidad? No. Entonces no se está refiriendo a contentarse con algo material en sí. Ahí más da la impresión que es algo que él tenía espiritualmente, que lo había sustentado hasta ese día. Aunque no tenga, aunque tenga poco, tenga mucho, hay algo que a mí me ha sustentado toda la vida, que es su poder. Eso es lo que yo interpreto del texto. Porque, hermano, dígame, si uno está en la cárcel, ¿qué lo puede consolar? El que no ha estado en la cárcel no entiende eso, pero, hermano, ¿cómo le pudiera yo decir? Hay tantas frases que utilizan ahí en las cárceles, ¿verdad? Pero voy a poner la visita de las visitas. ¿Cuál cree usted que es la visita de las visitas para el preso? ¿Cómo le llaman cuando la llega a visitar su esposa? La visita conyugal. Esa ya tiene una connotación. Pero el problema es que esa visita conyugal es un ratito. Yo le puedo garantizar que si a un preso le dicen, ¿qué prefiere? ¿Prefiere salir de la cárcel? ¿O quiere sus visitas conyugales cada mes? Y peor si se llevaba mal con la mujer. No, dice, prefiero quedarme aquí.
Entonces, hermano, la idea para mí es que él había aprendido a contentarse con lo que tenía. ¿Quién es lo único que tenemos? ¿Qué es lo último que nos queda cuando nos quitan todo? Cristo y su poder. Es lo único que nos va a quedar, hermano, al final de nuestros días. Es lo único que nos va a sustentar al final de nuestros días. Por eso me llamó la atención, dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia, en todo lugar y en todas las circunstancias. Dice, hermano, a veces se puede vivir, no se puede vivir en todo lugar. Uno puede vivir en un palacio, pero ¿y si no está bien con el Señor? Va a estar siempre vacío. En este bendito trabajo, si se le puede llamar trabajo, función, uno mira muchas cosas. Puede ver, hermano, escasez, y de la escasez brota el gozo genuino. Puede ver la abundancia, y en medio de la abundancia ver unas profundas soledades y tristezas. Eso es normal. De eso sí le puedo yo testificar. Gracias a Dios solo lo he visto. Entonces dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia en todo lugar y en todas las circunstancias. He aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el asunto ahí es que, hermano, se tiene que aprender a vivir, pero lo que no hay que soltar, lo que no hay que descuidar, es lo que nos sustenta en medio de cualquier circunstancia. Porque, hermano, a veces el adversario aprovecha los dos polos. Visita cuando hay abundancia o visita cuando hay escasez. Y aún, hermano, aunque sea que salga de la mano de Dios, Él va a llegar a tentar. Entonces, tenemos que aprender a caminar en medio de las circunstancias y aprender, hermano, a vivir en cualquier momento. Dice, en todo lugar. Bueno, ¿qué es lo que, fíjese, ahora yo me estaba poniendo a pensar, solo analicemos así en una forma rápida algo sobre los poderes que tal vez nosotros ni siquiera conocemos a cabalidad. Por ejemplo, el sol, hermano, que es uno de los más chiquitos. El vecino nuestro es uno de los más pequeñitos. Hay soles millones de veces más grandes que nuestro vecino, que el que nos hace el favor de alumbrarnos. Imagínense, hermano, terrible será, hasta ahora en estos años están descubriendo la energía solar. ¿Cómo será el poder del sol? ¿O cómo será? Imagínense si no ya terminaron de apaciguar el fuego. Tuvo que haber venido otro poder, fíjese. El poder del agua. El poder del viento, el poder del agua, el poder del mar, el poder de los ríos. Todo tiene una connotación, pues. ¿Cuánta gente se ahoga, se los lleva a un rito? Yo solamente saqué algunas cositas ahí. El poder, imagínense el poder de los reyes. Y así sucesivamente. Entonces en todo eso está metida esa palabrita poder. Pero lo precioso, hermano, es que hay un poder
que ha sido velado y que ha sido guardado en un cuerpo aparentemente insignificante, en el cuerpo de Jesús. Ahí está escondido el poder de Dios. O estuvo escondido el poder de Dios a prueba, y dice que cuando Él resucitó dijo: todo poder me ha sido dado, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora, cuando usted profundiza en aspectos de poder, ¿no le parece, hermano, que, por ejemplo, hay ángeles que cuidan aspectos climáticos? Eso a veces no se predica porque hay que buscar fundamentos, pero si usted va a estudiar más a profundidad, hermano, hay seres angélicos, hermano, que mueven la ecología como tal. Ahora, el tema es quién les da las órdenes a ellos. Por ejemplo, los 4 ángeles que guardan el equilibrio de la tierra. El día que suelten a esos ángeles se va a poner seria la cosa. Pero deja abierta la ventanita a pensar, pues, que hay seres más poderosos que nosotros, que somos hormiguitas. Estaba yo escuchando, hermano, un mensaje acerca del poder de la oración. Un hombre de oración, hermano, se fue al monte, se fue a un monte a orar, pero tenía lentes de contacto. Miraba, pero no miraba bien, pero era un hombre de oración. Y en uno de sus malos pasos, allá arriba en la montaña, se le cayó su lente de contacto. Hermano, era nieve. No era tierra, era nieve. Y ese es un hecho que está documentado. Era nieve. Y se le cae su lente de contacto ahí. Echó mano de lo que podía hacer, que era orar. Se puso ahí en el monte a decirle: Señor, perdí mi lente de contacto. Hermano, testifica que siguió caminando, siguió subiendo, y de repente lo alcanzó una siguiente expedición. Pero ¿cómo se explica usted que los que iban caminando atrás, alguien abrió los ojos y vio que una hormiga iba con un lente de contacto cargado? Ahora el tema es: ¿quién le dio la orden a la hormiga? El más grande relacionado con el más chiquito, trayéndole una respuesta a aquellos que de alguna manera, hermano, no pierden su tiempo en la oración. Saben, hermano, que orar es hablar para tener respuestas de Dios en el momento justo. Orar no es que Dios le va a responder a usted sus caprichos. Es aprender a esperar que Él es un Dios que contesta y llega cuando verdaderamente nosotros lo necesitamos. A veces no sabemos orar. Lo que hacemos es reclamar y mandar. Pero orar es aprender a esperar en Dios hasta que Él conteste. Y si no contesta, amén, bendito el Señor, Él seguirá siendo Dios y nosotros seguiremos siendo sus hormigas. ¿Está usted contento con el Señor? Yo digo, ¿quién puede estar enojado con un Dios como el que tenemos, hermano, que nos tiene tanta paciencia y tanta misericordia? Entonces yo digo, ¿en qué momento Él está hablando? ¿Bajo qué contexto está hablando? Bajo el contexto de la limitación, de la reducción, en donde Él, hermano, no podía ver el poder manifiesto en favor de la iglesia como tal. No estaba en una campaña evangelística, no estaba haciendo tareas ministeriales, sino estaba luchando con Él mismo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuáles batallas serán las más recias? ¿Qué batallas son las más recias para usted?
o al menos para nosotros, la batalla más recia es pelear con uno mismo. Es fácil pelear con otra persona, porque si usted es una persona que es más fuerte que otra, dice usted, como decían los hermanos, ¿no? Usted calcula y si sabe un poco de karate, usted dice, yo ya sé dónde le voy a pegar. Yo ya tengo en la cabeza un golpe nada más. Pero, hermano, ¿por qué no se mide usted bien dónde se quiere pegar? ¿Por qué no dice usted, yo ya sé dónde estoy, dónde tengo yo que meterme el cuchillo? Pero eso no lo hace uno. Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros, porque tenemos que aprender a pelear con nosotros mismos, a pelear, a batallar, a negarnos a nosotros mismos, hermano. Qué fuerte es eso. ¿Tiene usted batallas con su persona? Tenemos problemas con nosotros todos los días, hermano. Pero no dejaremos de confesar la palabra. Es por su misericordia que no hemos sido destruidos. Entonces, por eso, hermano, la explicación está en la propia vida del apóstol Pablo. Su problema no era su problema, sino ahora estaba en la mejor circunstancia para analizar realmente qué habían depositado en él. Y el éxito, hermano, de él no era que tuviera 15,000 iglesias. El éxito era ser hallado en Cristo. Porque para muchos probablemente, aunque así como Cristo, un día estaba yo leyendo algo, hermano, y alguien dice, Cristo fracasó en la cruz. Tal vez no quiso decir eso. Parece que fracasó. Da la idea que él muere destruido y destrozado, pero hermano, la historia no termina ahí, gracias a Dios. Esa fue la presentación para los hombres pecadores, para que tropezaran en eso. Pero después le dieron un cuerpo glorioso que no tenía que ver con clavos y cruces. Entonces, la explicación que podemos tener de la vida de Pablo es que él, hermano, estando en la estrechez, estando en la cárcel, comenzó seguramente a ver todo, a hacer una recopilación de todo lo que le pasó en su vida cuando se encontró con Cristo. Desde que se encontró con Cristo, y muy probablemente antes. Y había de alguna manera, hermano, sobrevivido milagrosamente, entre comillas. Fíjese, él estaba limitado y podía tener tiempo para reflexionar sobre todo lo que le había acontecido. ¿Dónde reflexionamos? ¿En las fiestas? ¿Dónde reflexionamos, hermanos? En los velorios, dice la hermana Laurita. ¿Se ha fijado que en los velorios no hay enemigos? Usted se abraza hasta con el que se lleva mal. Una vez se falleció la mamá de un ministro y estaban todos los ministros peleados juntos. ¡Hala, qué tal vos! ¡Qué gusto verte! Mentiras. Eso lo digo nada más porque él mismo dijo, ¡hala, muchachos, solo aquí nos saludamos! Entonces, el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalonicenses o los de Tesalónica, más bien a los de Corintios, Corintios, segunda de Corintios, les hizo un resumen de que él era un ministro completo. Pablo no era un ministro de a medias. Y esto, por eso le decía que es consolador. Nosotros vemos
al gran apóstol Pablo y nos vemos y decimos cuánto nos falta. Y lo único que nos queda es consolarnos. Gracias a Dios, hermano, que tenemos al gran consolador que nos, no sé si está bien dicha la frase, que nos echa porras, que nos dice: no te desanimes, sigue caminando, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar fuerza. Y ahí anda el Señor por su Espíritu, hermano, ayudándolo. Y ya ve que estaban adversando al gran apóstol Pablo. Si tenía adversarios, hermano, y decían que él ni apóstol era. Y usted sabe todo eso, pero yo solo en 2 de Corintios, capítulo 11, voy a leer, porque esto sí lo quiero leer despacito y que usted lo oiga. ¿Sabe para qué? Para que usted hoy se vaya contento diciendo: Señor, realmente yo no tengo nada. Es decir, a mí no me ha pasado nada como para que yo regrese diciendo: ay, qué sufrida soy, qué sufrido soy. No. Mire, en 1 de Corintios 11:23 dice: ¿son ministros de Cristo? Hablo como delirando, como alguien que tiene calentura. ¿Se ha fijado? Cuando uno tenía calentura veía cosas fuera de lo normal. Yo más, dice, en trabajos y arduos, en cárceles más que muchos. Imagínense. Porque aquí está generalizando. Quiere decir, hermano, que Pablo, ¿cuántas veces lo meterían a la cárcel? En azotes sin medida, dice. En peligro de muerte, muchas veces. 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos 1. Entonces, ¿cuántos serían ahí? 39 por 5, ¿verdad? ¿Cuántos serían, hermanos matemáticos? 4 por 5, 20 menos 4, menos 5. Algo, no, yo hice mal la cuenta, ¿verdad? 4 por 5, 200, menos, a las 195 azotes. Aproximadamente. ¿Le habrán dado a usted algún su azote? No, mira, una mirada y Dios me guarde. ¿Qué le pasó, hermano? Es que fulano no me saludó. Ay, Dios. Usted no es candidato para ministro. Va, y cuando estoy hablando de esta manera, lo que estoy diciendo es: estamos imposibilitados de echar mano del ministerio de Cristo a causa de nuestras fragilidades, porque tropezamos en esas cosas. Esto es muy fuerte, pero hay que decirlo. Por eso la palabra ministro dice: son ministros de Cristo, yo más, dice. Por alguna razón diría él eso, pero yo solamente estaba viendo esa parte. Ahora dice: 3 veces he sido flagelado con vara. Entonces hace una diferencia de lo que es el azote y la vara. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día estuve en lo profundo del mar. No, es que, hermano, o será que, perdone la expresión, o que será que Pablo nos está mintiendo. Porque ¿quién puede sobrevivir a eso, pues? Nadie. Más que solo aquellos que tienen algo ahí adentro y que lo saben explotar. Hermano, la palabra de exhortación sería: explote lo que tiene adentro. Usted no se preocupe si, hermano, va a gritar, va a llorar, va a moquear, va a tener manifestación. Su cuerpo se va a sacudir, no importa eso. Porque a veces, hermano, la vergüenza es más grande que el poder de Dios. Ay, es que me da vergüenza que me miren, que el maquillaje, todo. ¿Qué le importa a usted el maquillaje? Vale más maquillaje quitado de la cara que toda la vida amargados.
Yo cuento mucho, hermano, de mi compañera de trabajo que llevé al Señor, o la inducimos al Señor, y un día pasó a la casa tocando como a las 7:30 de la mañana, iba enferma, pero enferma. Pero hermano, pasó tocando y me dijo, hermano, ¿podés orar por mí? Sí, ¿no? Yo la había llevado, hermano, a la iglesia. Y me recuerdo que entró, fui a llamar a Élida. Ella se puso su velito, ella nada más se puso su velo, no oró ahí para. Y yo le dije, tóquele los pies, póngale la mano en los pies. Y le dijo, ¿le podemos quitar sus tacones? Sí, le quita. Mire, y ella le comenzó a sobar los pies. Usted hubiera visto como que ahí había algo. Ahí, porque cuando le tocaron la planta, le comenzamos a tocar la planta de los pies, pero es que vomitaba de todos colores, hermano. Era un espectáculo. Iba ella a trabajar muy bien, bien maquillada. ¿Hubiera visto esa administración cuando salió con? Todavía nunca se me olvida. Dijo, me darán permiso, pediré permiso. ¿Cómo me voy a ir así? Hermano, hoy ella es esposa de un pastor. Entonces, ahí adentro de nosotros hay algo. Ahí adentro de usted hay algo. Yo no me voy a cansar de repetirlo. De veras. Si nosotros hemos tenido esa realidad, nos han revelado esa realidad, que hermano, entró el Espíritu de Dios a nuestra vida para que Él nos ayude a limpiar o a fortalecer, a ejercer poder en nuestra vida, yo creo que tenemos bastantes beneficios para caminar en esta tierra y, hermano, ir sorteando las batallas de la vida. Seguro. Está muy bien, hermano, todos los recursos que hay en la tierra. Qué lindos todos los recursos. Ven al gimnasio, haga zumba. Si fuera en mi tiempo dirían póngase a zumba. Está bien todo eso, hermano, pero nos ha afectado en estos días. Yo no le estoy hablando del pasado. Yo le estoy hablando de estos días. Yo le estoy hablando si ayer, anteayer se levantó usted a orar y sintió que algo explotó en su ser. Y usted puede decir, todavía hay algo dentro de mi ser que me hace cambiar mi manera de pensar. Por eso es interesante. Dice ahí, una noche y un día he estado en lo profundo del mar. Muchas veces he estado, mire, qué tremendo. Muchas veces he estado en viajes, en aviones, en helicóptero. No, dice, a pie. Así dice ahí la versión. ¿Cómo dice ahí, hermano? O la mía, yo la arreglé. 3 veces he sido azotado con vara. Es que los hermanos ya se fueron. No, en esa versión no está igual. ¿Qué verso es ese? 20, ni el verso tiene. Bueno, mejor siga usted ahí en su Biblia. Bromas. Mire, hermano, muchas veces he estado en viajes, dice, a pie. Pero es que ¿sabe qué, hermano? Fuimos a instalar una vez al hermano Ventura, allá a Chicajul. Ahí está el hermano Ronnie de testigo. ¿Quiénes fueron a Chicajul con nosotros? ¿Quiénes de aquí? Pues hermano. Mire, tremendo. Ahí estaba un pastor, hermano, que comenzó a testificar. Nosotros nos quedamos asustados cuando comenzó a él a hablar. A él lo habían metido a la cárcel por predicar el evangelio en ese lugar. A él su esposa le ponía un casito de comida y le tardaba 15 días y no tenía refrigeradora o más. Él, hermano, iba a predicar a pie por todas las montañas y, hermano, nunca le pasó otra cosa.
Pero sinceramente, claro, yo entiendo, no me vaya a malinterpretar. Hermano, entonces nos tenemos que venir de nuestra casa caminando a pie. No. Yo lo que digo es que vea esos hombres de Dios frente a las imposibilidades. ¿Cómo será, hermano, ir a predicar, subirse a un púlpito y sintiendo que los pies le van a reventar después de haber caminado unos 4 o 5 kilómetros? Si yo ya le conté a usted que una vez fui, para los que conocieron Monte Elim, me dieron mala dirección, me dijeron, usted se baja y dice que lo dejen en La Ceiba. La Ceiba estaba como a 2, 3 kilómetros de donde estaba el campamento. Hermano, La Ceiba, ahí me quedé. Mire, hermano, había un calor ahí por Palín. Y hermano, a caminar porque no había para pagar otro bus. Íbamos bien ajustaditos económicamente. Que yo llegué, hermano, al final del culto, pero yo solo llegué a tirarme ¿qué alfombra? ¿Verdad? Al monte. Justamente estaba el hermano doctor predicando y ministrando el final del culto. ¡Reciba! Oh, ya me habían ministrado a mí 3 kilómetros en el camino. Mi alma iba dócil. Ya me habían impuesto mano los zanates. Entonces, hermano, solo le digo, para que nos consolemos, para que usted se fortalezca en Dios, yo lo único que estoy haciendo es leer la palabra. En peligros de ríos, en peligros de asaltantes, ya habían asaltantes en ese tiempo. Lo único que faltó ahí poner entre paréntesis, en peligro de las maras, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro de la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar. Mire qué peligro, sí es peligroso. Hermano, en peligro entre los falsos hermanos. Va, puedo, no nos sintamos mal. Así dice ahí. Mire, peligros entre falsos hermanos. Todos somos aquí hermanos. Usted tíreme a mí también, diga, usted será falso pastor. Hermano, en el amor de Dios, ahí dice, mire, en trabajo arduo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos. ¿Cómo serían los ayunos que Pablo hacía de las 10 de la mañana a la 1? ¿Ah? Bueno, ayuno, no, ese es desayuno. En frío y en desnudez. Bueno, mire, es que yo digo, tuvo tiempo el apóstol Pablo para hacer un recuento, reflexionar. Y hermano, hasta se acordó cuando lo agarraron en tiempo de un señor llamado el rey Aretas. Y lo tuvieron que sacar en una canasta colgado, hermano. O no sé si eso fue cuando los discípulos, dice, lo agarraron y se lo llevaron entre el discipulado y ahí lo tuvieron escondido. Entonces, ¿qué le aflige a usted? ¿En qué canasta lo han bajado en estos últimos días? Por las persecuciones a causa del Evangelio de Cristo. ¿Cuántas veces se ha venido a pie de su casa para acá? Míreme, ¿cuántas veces se ha venido a pie? Está bien, que nos perdone hermana Silvia Santos. Está bien, hermana Silvia, porque vive aquí a la vuelta. Pero verdad que todos venimos y entramos. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido fiel. Ahora, viene la pedrada. Todo esto era el despertador de Dios. El problema, hermano, es que si uno no camina a pie y lo ponen en un asiento así con masaje atrás,
Porque ahora ya se dijo que hay carros así, hermano. Usted apacha un botoncito y está caliente el asiento. Ay, qué rico. Y ya cuando uno siente, hermano, que bien dormido. Por eso, olvídese que vamos a cambiar las sillas. Agradezca que quitamos las de plástico. Porque todo eso no era más, hermano, que activar el poder de Dios. Todo eso no era más, hermano, que tener un espíritu vivo delante de Dios. Tristemente, la comodidad daña a veces. Por eso principiamos diciendo, qué maravilla el poder del Espíritu Santo que nos hace saber vivir en distintas circunstancias. Aunque usted tenga cama de agua o de hule o de aire, lo que sea, bájese de ahí un día. Diga, no, yo me voy a tirar al suelo, muéstreme los codos. Quiero sentir el frío de mi cuarto. No, es que voy a poner 3 alfombras, se me va a calambrar la rodilla. La iglesia quiere tener grandes experiencias con Dios. Ya no camina. Hace días estaba oyendo un mensaje del hermano Otto, estaba predicando en Estados Unidos y dijo, ay hermanos, allá en Guate había una hermanita que un día nadie se la llevó, tuvo que caminar y se le aparecieron los ladrones y lo único que pudo hacer es hablar lenguas. Y los ladrones salieron asustados y dijeron, ¿qué le está pasando a esa señora loca? Estaba hablando en lenguas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias a Dios, hermano, por lo que Dios le ha dado. Gracias a Dios que el Señor nos ha sacado de situaciones difíciles, y lo digo con todo el corazón, pero no tanto para que nos olvidemos de que tenemos que mantenernos despiertos delante del Señor. Mire que el que tiene, haga como que no tiene. Por eso, cuando uno se pone, yo estaba, y ya voy a terminar. Esto era el poder de Dios, dice del griego dunamis, viene de otra raíz que quiere decir ser capaz. Él nos hace capaces. Pero mire, esta reflexión, esto se puede definir como estas palabras. Que es el poder de Dios que es el poder de Dios que se reciben, que solo lo reciben los discípulos. Por eso es que usted mira que en la Gran Comisión el Señor le habla exclusivamente a sus discípulos y les da instrucciones específicas. Les dice que ellos deben de ser sumergidos. El Evangelio no es de superficialidades. Deben ser sumergidos en el poder, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es otra cosa. Pero mire, es el poder que reciben los discípulos que verdaderamente aprenden a guardar lo que se les ha enseñado. Ese poder ha de ser capaz de hacer lo que nunca antes pudimos hacer. El poder verdaderamente de Dios se va a establecer cuando usted diga, es que yo realmente esto nunca lo hubiera podido hacer. Si no es por el poder que Dios en su misericordia está activando en mí. El poder de hacer lo que está más allá de nuestra capacidad. Entonces, usted tiene una capacidad, pero el poder se le pone, esta palabra, le pone el plus, le pone algo más. Nos pone algo más. Pero si usted revisa, dice, Jesús se acercó a ellos y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, hacer discípulos a todas las, hermano, hacer discípulos no es fácil. Porque hacer discípulo a alguien es
que le copie a usted su forma de vivir en lo que usted vive de Cristo. No es que le copie la plana. ¿Dónde está el verso, hermano? No, ese Filipenses 4:13. ¿Dónde está? No, eso es una parte. Es que le copie a usted algo de lo que usted le ha copiado a su maestro, Jesucristo. Por eso es difícil hacer discípulos. Porque si el que le aprende cree que sabe más que usted, ¿cuándo le va a aprender? Nunca. Toda la vida lo va a menospreciar. Por eso el poder hace la diferencia. Imagínese, hermano, que el apóstol Pablo, si a él no lo hubiera dotado Dios de poder y le hubiera dado todo ese poder de resistir todo lo que mencionamos, ¿qué autoridad podría tener? Pero Pablo era un ministro completo. Había sido probado en todo, hermano. Ahí dice, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Entonces, Él va a respaldar a los discípulos que verdaderamente guardan lo que se les ha mandado de parte de Cristo. Entonces ahí va a estar Él. Él va a respaldar eso, porque no va a respaldar, hermano, la enseñanza de hombres. Muy bonita puede ser una enseñanza y puede ser lo que sea, pero si esa es enseñanza de hombres, el Señor no la respalda. Él va a enseñar su enseñanza. Él va a respaldar su enseñanza. De tal manera que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Trasladar la enseñanza de Cristo. Y cuando nosotros, hermano, tratamos de hacer lo que Él enseñó, ahí se va a parar, Él va a respaldar, porque no son nuestras obras, es la obra de Él. Nadie, hermano, que hace la obra de Dios termina divorciándose de Cristo. Al contrario. Termina abrazándolo y termina, en términos, como lo hemos oído, termina casándose con Él. Que el poder de Dios nos invada en estos días. Y también cambiemos un poquito nuestro concepto, ¿verdad, hermano? Porque a veces creemos que es, con todo temor lo digo, no podemos solo hablar lenguas y estar divorciados, ¿verdad? El pentecostalismo, hermano, se gloría y se ufana del hablar en lenguas, pero a veces están hablando lenguas en las cantinas. No lo veo tan contento. Pero ¿no cree usted que ni lo alto, ni lo bajo, ni principado, ni potestades, ni cosa creada, ni lo presente, ni lo futuro, ni hambre, ni desnudez, nada me podrá apartar del amor o del poder más grande que hay sobre la faz de la tierra, que es el amor de Dios a través de Jesucristo para nuestra vida? Nadie que esté aquí puede quejarse de que, ay, es que nadie me ama. Bien, bien. Hay uno que lo ama y lo ama más que todos nosotros juntos. Jesucristo el Señor nos amó desde antes de la fundación del mundo. Usted va a levantar su mano y le va a decir, Señor, gracias por lo cómodo que estoy. No estoy, hermano. Dígame si no ha sido bueno Dios con nosotros. Agradezcamos que Él nos ha dado, nos ha puesto en un estado diferente al de otras personas. Ahora, si hay prueba, démosle gracias a Dios, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y aunque digamos que no podemos, cuando digamos que no podemos, vendrá el poder de Dios a nuestras vidas, o vendrá el poder a su vida, y usted va a poder decir, sí puedo.
sí puedo en Cristo, porque Él me fortalece cuando yo creo que ya no puedo hacer las cosas. Usted se puede poner a pensar, hermano amado, todas las reflexiones del apóstol Pablo en la cárcel. Se puede usted imaginar, hermano, cuando él comenzó a reflexionar y se puso a pensar que en él había hasta sentencia de muerte y perdió, dice, la esperanza aún de vivir, pero el Dios de la gloria estaba con él. Entonces no dejemos esa lección. No sé qué está usted pasando o qué pueda estar atravesando en estos días, pero yo creo con todo el corazón, hermano, que el Dios de la gloria no le ha de dejar, Él ha de estar ahí atento a su necesidad. Él ha de estar ahí pendiente, hermano. Solo abra su corazón y deje que el Santo Espíritu de Dios, el poder del Santo Espíritu de Dios, tome control de las cosas que a veces nosotros creemos que no podemos hacer. Cuando usted diga o cuando nosotros digamos que ya no podemos, entonces el poder de Dios llegará a nuestras vidas y podremos decir todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre bendito, gracias por esta noche. Gracias, Señor amado, por la obra que sigues haciendo en nuestros corazones. Fortalece corazones esta noche, Señor. Fortalece vidas, Padre bendito. Guarda, Señor, nuestras almas en estos días. En el nombre precioso de Jesús. No sabemos, hermano, qué nos tienen preparado el Señor en el camino. No sabemos cuándo tendremos que echar mano de esa vida maravillosa. Yo vengo en el nombre del Señor a bendecirle. Venimos en el nombre del Señor a recordarle que ahí dentro de su corazón está habitando Jesucristo el Señor. Padre, gracias, gracias. Fortaleza de mi vida, Él es mi luz, mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida.